Fue muy duro despertar un día y darme cuenta que mi vida no era lo que yo quería para mí y que sin importar qué tanto me esforzara, el sentimiento no se iba. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y hoy vamos a hablar de cómo dejar de sentirte perdida. A lo mejor te sientes perdida, no sabes lo que quieres, no sabes por qué haces las cosas. A lo mejor lo que querías para tu vida ya no tiene esa importancia, lo que tenías seguro en tu vida ya lo cuestionas. Y a ver, si estás viviendo esto, déjame te digo que no eres la única. Fanny y yo también pasamos por esto. Es una etapa muy importante, aunque lo más seguro es que quieras evitarlo porque los sentimientos no son nada agradable. El darte cuenta que a lo mejor te sientes ya tarde y te estás cuestionando o que a este punto en tu vida ya deberías de tener toda tu vida estructurada y ya sabes hacia dónde vas y de la nada, dijera Fanny, te despiertas y no es así. Es muy duro, pero el evitarlo, el distraerte, solamente va a hacer que las cosas sean más grandes. Y el hacer que estos sentimientos crezcan va a llegar a un punto en el que van a explotar, vas a explotar y van a salir de alguna forma. Pero como bien lo dije antes, todos o la gran mayoría pasamos por esta situación y es importante que aprendas a perderle el miedo, porque solamente así vas a poder tomar ventaja, aprender qué es lo que quieres y esto te va a llevar a la vida que tanto has querido, porque esta es una etapa decisiva en tu vida. Pero a ver, vamos a lo importante. ¿Cómo lo resuelvo? Ya me siento así, ¿cómo lo resuelvo? Porque de verdad, como bien lo dijimos, esto es algo a lo que nadie le gusta pasar. Nosotras creamos 4 pasos basadas en nuestra experiencia. El paso número 1 es describe lo que vives y lo que estás sintiendo. El paso número 2 es entender por qué no tienes que evitarlo. El paso número 3 es perderle el miedo a eso que estás viviendo. Y el paso número 4 es diseña tu camino. Así es, Mariana. Pero ahora, por favor, quiero que nos cuentes cómo fue que tú viviste este proceso. Honestamente, y bueno, son preguntas que voy a hacer después, pero en mi caso lo viví por más de un año, año y medio, casi 2 años más o menos. Tenía en ese entonces 20, ¿qué? 22 por ahí. Ok. Y en mi situación fue como, no me gusta esto que estoy sintiendo, empezaba a cuestionarme todo, pero lo que yo hacía era como que distraerme. Yo usaba series, yo usaba tele. Para mí hay unas series en específico que es como si fuera comida chatarra, que hacen que mi cerebro no piense, Te duerma. literalmente. Así que yo Ok. las usaba para no pensar en eso, para distraerme. El problema de hacer eso es que los sentimientos se fueron haciendo cada vez más grande, que llegó un punto en el que pues yo sentía que ya me sentía en depresión, yo ya me sentía triste, no me levantaba de mi cama, solamente era ir a comer y regresarme a la cama, hasta que de verdad llegó un punto en el que estaba harta de mi vida, estaba fastidiada de lo que estaba viviendo y decidí salir de esa situación. Dije, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, tengo que salir de esta situación. Tuve ¿Y la cómo fortuna, saliste? para allá voy, tuve la fortuna de darme cuenta que, o sea, en mi cabeza era por dónde empiezo, hacia dónde voy. Yo no empecé con, ok, necesito ir al psicólogo. Para mí fue como de, yo tengo las respuestas, déjame llegar a ellas. Lo primero que dije, ok, ¿cómo puedo empezar? Fue entender ese sentimiento de como que mi vida ideal, de cuál era, cómo se veía, hacia dónde quería ir, de ese sentimiento yo partí. Ese fue de verdad el momento en el que dije, de aquí empiezo y voy a ir hacia allá. No sé cómo se ve, es solamente un sentimiento, pero yo quiero ir hacia ese sentimiento porque ese sentimiento me da
alegría, me hace sentir bien, me hace sentir mucho mejor de cómo me estoy sintiendo ahorita y Claro. hacia allá voy. Pero Fanny, ¿cómo fue en tu caso? En mi caso, la verdad fue bastante similar, porque a mí me sucedió durante la pandemia, Ok. cuando yo de hace unos 5 años más o menos, y cuando a mí me sucedió, debido a la pandemia, tuve este tiempo como para pensar en cómo me sentía, en todo lo que estaba pasando por mi vida, y ahí fue donde me di cuenta que me sentía bastante inconforme y bastante como insatisfecha con la vida que estaba teniendo. Tenía este sentimiento de que lo que yo tenía en mi vida y lo que yo estaba viviendo no era lo que yo quería. Me sentía pues perdida, no sabía qué dirección tomar, confundida, porque todo lo que yo había creído que era para mi vida y que lo estaba haciendo bien, pues resulta que no, resulta que me sentía que quizá esas decisiones que había tomado no habían sido las correctas, que lo que estaba viviendo simplemente no me gustaba. Ahí fue donde vino igual una etapa de depresión, vino la etapa de negación, donde yo quería ignorar igualmente este sentimiento, o sea, intentaba distraerme, pero bueno, en mi caso yo no tenía tantas distracciones, no podía distraerme tanto y entonces tarde o temprano tuve que afrontar este sentimiento. Oye, Fanny, pero a ver, déjame entender qué edad más o menos tenías cuando esto sucedió, cuánto tiempo tardaste entre que te diste cuenta de lo que estabas viviendo y saliste de ahí. Tenía 22 años y tardé en afrontarlo, pues yo diría que más o menos unos 6 meses en lo que de verdad descubrí que algo estaba pasando en mi vida. O sea, fue este sentimiento de me estoy sintiendo extraña, no me siento feliz, siento como intranquila, sé que algo está pasando porque ya no me siento tranquila con la vida que tengo, ya no puedo evitar el sentimiento. Y de ahí hasta que acepté que algo estaba mal, hasta que acepté que no me estaba sintiendo tranquila, que tenía que hacer algo, pasaron como 6 meses, que fue de pura negación, miedo, de decir, tengo 22 años y no sé qué quiero de mi vida, ¿cómo es posible que no sepa qué quiero de mi vida? ¿Cómo es posible que en este momento tenga esta crisis? Fíjate qué diferencias. En mi caso, yo sí pude controlarme, pude como que salirme de eso que estaba sintiendo y tú no tuviste de otra más que escucharlo. Por eso a mí me Sí. llevó más tiempo. Sí, ahí tiene todo que ver las distracciones, porque cuando de verdad afrontas este sentimiento, o sea, cuando ya no te queda de otra más que verlo de frente y decir, a ver, estoy sintiendo esto, ¿ahora qué hago? Ahí das un gran paso, pero para eso tienes que enfrentarte a tus miedos, tienes que aceptar lo que está pasando, tienes que ser capaz de ver de frente aquí el problema para empezar a actuar. Claro, pero a ver, Fanny, creo que la fórmula que dimos al principio es un poco compleja. Empecemos a hablar un poquito de los paso a paso que nosotras fuimos haciendo. A ver, el paso número uno es describir lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo. ¿Qué palabras uso? ¿Cómo lo hago? Creo que para este primer paso es importante darte cuenta que te estás cuestionando, o que es lo primero, o sea, entender este sentimiento o estos sentimientos que te llegan, o sea, todo empieza como empezar a sentirte inconforme, empiezas a sentirte confundido, como que suceden cierto tipo de situaciones donde te empiezas a cuestionar de que todo lo que ya tenías planeado en tu vida o todas las decisiones que creías estar muy firme en eso empiezas a dudar, empiezas a sentir que no hacen tanto sentido como tenían que hacer sentido. Ahí empiezas a decir, ok, es que entonces todo lo que creía hasta ahora ya no se ve tan real, ya no estoy tan seguro, me siento como que no sé para dónde voy ni por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Claro, y fíjate que en mi caso sí era mucho de esto no quiero para mí. Yo no me Ujú. veo haciendo esto por el resto de mi vida. Yo me veo haciendo otras cosas, o a lo mejor ni siquiera eso, yo no me veo haciendo esto y punto, porque muchas veces Claro. no tenemos como que esa idea. Pero a ver, Fanny, eso nos lleva al punto número dos, que Ujú. es ¿por qué no evitarlo? A ver, creo que las dos estábamos en un punto medio estable en nuestras vidas. ¿Por qué de la nada vivir esto? ¿Por qué de la nada pasar por esto? Que no es nada placentero. Pues mira, creo que este punto llega cuando de verdad es tan grande este sentimiento o de verdad te cae el 20 de que todo eso que estabas llegando a tu vida no era lo que querías. Y entonces empiezas a sentirte como que fuera de tu confort, fuera de la tranquilidad de donde estabas
y sabes que hay algo dentro de ti que te está diciendo, muévete, cambia, ya no me siento bien. Porque claro, cuando tú estás tranquilo, cuando tú estás feliz en donde estás, no te llegan esos sentimientos de preguntarte ni de incomodidad, no te llegan esos sentimientos de duda, porque estás feliz, estás bien. Pero ¿qué pasa cuando hay algo dentro de ti que te dice, es necesario un cambio? Entonces ahí es donde vienen todos tus sentimientos, viene la duda, puede ser porque ya cambiaste tus ideales, tu forma de pensar, pero hay algo dentro de ti que te está haciendo sentir incómodo. Y Fanny, en mi caso, algo que yo le diría a mi yo más pequeña es, toma al toro por los cuernos. Porque imagínate, en tu caso perdiste, bueno, no perdiste, pero te tardó 6 meses. A mí me tardó más de un año, año y medio, o si no es que un poco más. Pero entonces, ¿cómo no perder tanto tiempo o cómo más bien hacer que ese tiempo que a lo mejor estás destinada a tomarte, cómo hacerlo más pequeño? ¿Por qué no evitarlo? Es importante no evitarlo porque este sentimiento te va a dar pie a un cambio en tu vida. Va a ser importante que lo más pronto que se pueda aceptes este sentimiento, porque claro, es un sentimiento feo y es un sentimiento que no quieres tener. Pero por más feo que sea este sentimiento, por más malo que se sienta, realmente no va a ser tan malo, porque va a obligarte a llevar a un cambio a tu vida. Y ese cambio va a ser bueno. Tienes que aceptar que estás sintiendo lo que estás sintiendo, de ir más allá de este sentimiento incómodo, porque como quiera que sea, el sentimiento no se va a ir, que es Ojalá. algo que ya hablábamos. O sea, el sentimiento, una vez que te llega, ahí se va a quedar. Y te puedes tardar medio año, meses, semanas, hasta más tiempo. Y lo único que vas a hacer es decir, ok, no me gusta esto que estoy sintiendo, no sé cómo reaccionar, no sé qué hacer, voy a distraer mi mente, como decías, con amigos, con películas, con series. Voy a tratar de no ver a este sentimiento porque no me gusta cómo se siente. Entonces, como que tratas de tapar el sol con un dedo y no lo ves, no lo ves, no lo ves, pero tarde o temprano termina, o sea, termina, se hace más grande, es una bola de nieve, se termina siendo más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que ya no, o sea, no puedes ocultarlo más. Y lo malo de esperarte mucho tiempo es que mientras más lo ocultas, más incómodo se vuelve el sentimiento y es más doloroso. O sea, es como que tratar de vivir este proceso y hacerlo más largo, más doloroso de lo que ya de por sí es. Entonces, por eso es importante tratar de aceptarlo lo más pronto posible. No es fácil, porque no es fácil aceptar y decir, ok, toda mi vida, todo lo que había creído hasta ahora siempre no. Y entonces, tengo que volver a redefinir todo y me siento perdido. ¿Y qué pasa si lo que digan los demás? O sea, vienen muchas cosas ahí en medio que son sentimientos desagradables, son sentimientos feos, son sentimientos llenos de angustia, de incertidumbre, y es normal, o sea, es normal todo esto que llega junto con este proceso, junto con esta crisis, pero sí es importante afrontarlo, es importante aceptarlo, entender que estás pasando por este proceso, que es normal, que todos pasamos por este proceso en algún momento de nuestra vida o en muchos momentos de nuestras vidas, y que mientras más pronto lo aceptes, más pronto vas a salir. Oye, Fanny, decías algo muy importante, que aquí viene un cambio en tu vida. ¿Qué pasa si yo no quiero cambiar? ¿Qué pasa si me gusta o me siento bien en donde estoy y no quiero cambiar? Yo te diría que sería una mentira realmente, porque si te sintieras tan bien en tu vida, no tendrías este sentimiento. Entonces, yo creo que ese es como una excusa que nosotros nos decimos a nosotros mismos de estoy bien aquí, me siento bien, porque entonces, ¿por qué te llegaría este sentimiento? O sea, ese sentimiento como de sentirte perdido, de que no estás haciendo bien las cosas y que por eso no sabes qué dirección tomar, implica el tener que moverte. Si realmente estuvieras tan feliz, tan pleno en donde estás, no tendrías esta necesidad ni que puede ser, este sentimiento puede venir de tu cuerpo, de tu mente, de tus sentimientos o de la misma vida, que hay algo dentro de ti que te dice, ya no estamos bien aquí, muévete. También muchas veces nos da miedo, perdón, darnos cuenta que necesitamos un cambio o que hay algo ahí que nos está impidiendo seguir siendo feliz, lo que nos lleva al siguiente punto, que es deja de
tenerle miedo o piérdele el miedo. ¿Por qué perderle el miedo? Ahí es importante perderle el miedo porque, como decíamos, cuando tú dejas que el miedo te domine y que el miedo sea el que gane, lo único que vas a hacer es que te va a llevar a la negación. Y durante ese proceso de negación, no vas a actuar ni vas a hacer nada porque vas a intentar ocultar el sentimiento, vas a intentar no validar eso que estás sintiendo, vas a intentar no ver hacia por qué estoy sintiendo esto, qué es lo que está pasando en mi vida que me está, o sea, que ya no me siento feliz, que ya no me siento tranquilo. Y entonces no puedes avanzar. O sea, la negación va a hacer que no puedas avanzar, que no puedas ver el lado positivo de la situación que estás viviendo. Y también creo que el tenerle miedo o el creer que no puedes, muchas veces se puede traducir en tú a ti misma, a ti mismo, ponerte un freno, en creer que a lo mejor pues comprarte varios tabús de es que ya estoy muy grande, es que ya se me pasó la vida, es que no voy a conocer algo mejor que lo que tengo, es que no existe nada más, es que me va a tomar Claro. mucho tiempo para llegar en donde estoy. Como que llegan muchos fantasmas que en lugar de ayudar, pueden empeorar la situación. Claro, totalmente de acuerdo contigo, Mariana, porque como dices, o sea, existen muchos tabús y muchas teorías en la sociedad que nos dicen que, por ejemplo, que a los 18 años ya tienes que tener tu vida resuelta, que tienes que saber qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres ir, qué quieres lograr. Y no se diga, o sea, sobre todo creo que las mujeres tenemos una carga muy pesada que a los 20, a los 30 ya necesitamos tener nuestra vida resuelta, saber exactamente qué queremos, tener un camino, una dirección. Y la verdad es que cuando te enfrentas a este proceso y a este sentimiento en el que no sabes qué es lo que quieres o no estás segura, es muy fuerte y es muy difícil porque tienes que aceptar que quizá todo lo que has construido en tu vida o todo lo que has estado trabajando no era lo que querías o no era lo que tú realmente te llena o lo que te va a hacer feliz. Y entonces es, o sea, el hecho de enfrentar todo esto, de cambiar de vida y volver a replantearte todo, es súper intimidante. Es muy intimidante el hecho de decir, tengo que volver a planear mi vida y empezar de cero y empezar a trabajar. Es muy, muy fuerte aceptarlo porque implica mucho trabajo e implica tener que enfrentarte a tu familia, a la sociedad, a tus amigos, a tu situación actual. O sea, implica muchas cosas y a veces como que perder la seguridad que ya teníamos de toda esa vida, pues es muy difícil, es muy complicado soltarlo tan así y luego lanzarte a la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar y qué es lo que vas a encontrar más allá. Entendemos realmente este sentimiento porque creo que tanto tú como yo, Mariana, pasamos por ahí. Sí, claro que sí. Y honestamente, dijeras tú, es algo no fácil de entender, no fácil de aceptar y que a la mejor, bueno, nosotras tuvimos la bendición o la gracia de que nosotras mismas pudimos sacarnos de esa situación, pero entendemos que no todos son iguales a nosotras. Por eso muchas personas se pueden acercar a un psicólogo, por eso muchas personas incluso pueden hablar entre amigas. A lo mejor esa charla es más, hace la situación más digerible, puede ayudar a entenderse teniendo una persona que vea la situación desde afuera. Pero a ver, Fanny, ahora viene Claro. el punto número 4, que es el más optimista, que básicamente es diseñar tu camino. Pero dime, ¿cómo es que sales de esta mala racha? ¿Cómo es que sales de esta mala situación, de estos malos sentimientos y llegas a un punto en el que dices, ahora sí ya puedo diseñar hacia dónde voy? Bueno, antes me gustaría empezar y comentar que para llegar a este punto sí toma un proceso bastante tardado, o sea, es un proceso, el hecho de poder superar el miedo, el hecho de poder aceptar ese sentimiento, el hecho de poder pasar por cada uno de los pasos anteriores, lleva mucho tiempo, no es sencillo porque no es tan fácil como solamente ver este video o platicar con alguien y decir, ok, vence el miedo.
y mágicamente se va a perder ese miedo o vas a dejar de sentirlo. Porque atrás hay muchos sentimientos, hay muchas cosas que no son tan fáciles de superar. Antes que nada es eso, o sea, entender que este proceso toma su tiempo. En el caso de Mariana tardó año y medio en pasar este proceso. En mi caso fueron 6 meses. En tu caso puede ser más o menos tiempo y está bien, cada quien va a tener sus tiempos. Pero una vez que logras superar esas etapas y que logras vencer el miedo, logras aceptar tu situación y lo más importante, entiendes que esta situación que te está sucediendo es una oportunidad para encontrar realmente qué es lo que quieres, qué es lo que te va a hacer feliz y volver a recuperar ese sentimiento de propósito y de objetivo y la dirección de tu vida, básicamente. Una vez que logras superar eso, puedes dar el siguiente paso, que es empezar a diseñar tu vida. ¿Cómo Pero, vas a decir? exacto, o sea, ¿cómo sabemos cuál es nuestro rumbo, cuál es nuestro camino? ¿Cómo diseñamos esa vida que nos dices? La primera parte para poder encontrar el rumbo es regresar a todas esas pensamientos o sueños que alguna vez tuviste de ti para tu vida. Todo eso que en algún momento nosotros soñamos de niños o en algún momento de nuestra vida que dijimos, yo sueño con que esto va a ser para mí, en algún momento de mi vida me gustaría vivir esto, es algo que quiero experimentar antes de morir, o sea, es algo que yo sé o que algo en lo que yo me visualizo a mí misma. Creo que la mayor parte de nosotros tenemos esa visión que siempre hemos tenido para nosotros, es simplemente la sensación o la idea de que siempre nos hemos visto, por ejemplo, casados, solteros, siempre nos hemos visto con familia o sin familia, o que siempre nos hemos visto trabajando de alguna forma, haciendo algún tipo de actividad. O sea, este sentimiento es lo que tenemos que buscar y a lo que tenemos que regresar. Ok, pero fíjate, Fanny, que en mi caso no fue tan fácil. En mi caso era como que un sentimiento, como bien lo dices, que a lo mejor yo traía desde chiquita, que era como de, yo quiero esto y no quiero el otro. Pero era, de verdad era un sentimiento al que no le podía poner nombre. Lo que me ayudó muchísimo fue ver en otras personas, en series, en, no sé, noticias, cómo era que otras personas vivían y si yo me veía o me visualizaba a mí misma en esa situación. Eso me ayudó muchísimo a entender hacia dónde quería ir, a crear como que esa imagen perfecta de la vida que yo quería para mí y empezar a caminar hacia allá. Pero a ver, de verdad, en esta parte tenemos que ser muy, muy soñadores, por así decirlo. La clave aquí es no juzgar. Aquí no importa qué tan grande es tu idea, qué tan chiquita es, si tú tienes las habilidades, si no las tienes, si tú te ves, si personas como tú tienen o no tienen esa vida. Aquí es muy importante no juzgar esa idea, porque no se trata de tu yo de hoy, se trata de tu yo del futuro. Tengan mucho cuidado, es importante que no juzguen esa idea y de verdad pónganse a imaginar, no hay límite en la imaginación y cómo se ven en su futuro es clave para poder ir hacia allá, tener un rumbo, tener un porqué, tener una razón que nos va a jalar más allá de las malas situaciones o los malos sentimientos que estemos viviendo. Y fíjate que justo es algo muy importante que decías, cuando estás visualizando o cuando tratas de imaginar qué es eso que quieres para tu vida, eso que dices de no dejar que el miedo, que el juzgarte, el autojuzgarte, te llegue o te gane, es muy importante porque te voy a decir qué fue lo que a mí me pasó. Cuando yo empecé en este proceso e intenté descubrir y me preguntaba qué es lo que quiero para mí, qué es lo que siempre había soñado para mí, fue muy difícil llegar a esa respuesta porque yo durante mucho tiempo de mi vida sí tenía ese sentimiento, pero por el miedo, por, no sé, la sensación de que era muy grande, de que era un sueño inalcanzable, de que era algo con lo que yo no iba a poder, hizo que en muchas ocasiones de mi vida yo tratara de silenciar ese sueño que intentaba negar, o sea, me decía a mí misma como que es un sueño muy grande, es una visión que yo tengo para mí que no es real porque no hay forma de que yo, tal cual estoy hoy, lo voy a poder lograr. Y entonces, poco a poco,
ese tipo de situaciones fueron haciendo que mi sueño se fue enterrando literalmente, estaba enterrado como que muy en el sótano y cuando yo intentaba cuestionarme, de verdad era muy complicado sacarlo. Entonces fue también todo un proceso en el que yo intenté quitarme todos estos tabús, quitarme todos estos límites que yo tenía y empezar a pensar, o sea, sin importar cuál era mi presente, sin importar mi situación actual, solamente como tú dices, soñar, sueña, o sea, sueña y olvídate de todo lo demás. Solamente intenta recordar, intenta llegar. ¿Qué es esa cosa que tú siempre habías soñado para ti? ¿Qué es esa cosa que tú siempre habías dicho? Es que yo me visualizo así, yo me veo como esta imagen en tu vida profesional, en tu vida personal y en tu vida sentimental. ¿Cuál es esa imagen que tú siempre habías tenido para ti? Y se trata de no renunciar a ese sueño, no dejar que tus límites ni que nada hagan ese sueño más chiquito. O sea, tú déjate ir y cuando ya lo tengas, ahora sí empezar a aterrizarlo. Claro, y a ver, Fanny, ejemplificando un poquito esta parte, por ejemplo, hablando de mi parte laboral, yo me veía trabajando para mí misma, yo no me veía trabajando para una empresa ni para el negocio de alguien más, me veía trabajando en mi propio negocio. Yo no sabía cómo iba a llegar, yo no sabía si mi título me iba a servir, si no me iba a servir, yo no sabía nada de eso. Yo lo único que sabía era que a mí me interesaba y yo me veía trabajando para mi propio negocio, para mi propia empresa. Y eso fue algo que me ayudó y me ayudó mucho el no juzgar, porque era de cómo vas a pasar de no tienes nada a tener tu propio negocio. Claro. Y hay otra cosa que decías muy importante y que es muy importante que se pueda seguir, es empezar a delimitar en tu vida qué es lo que quieres, porque al inicio el sentimiento que más comúnmente nosotros vamos a tener es no sé para dónde ir, no tengo idea qué dirección tomar, o sea, no sé qué sí quiero y no sé qué no quiero. Pero entonces ahí vamos a empezar con las distintas áreas de nuestra vida y creo que para nosotras las más importantes es el área personal, el área sentimental y el área profesional. Con que te enfoques en esas tres, creo que ya es bastante. Entonces, en tu vida profesional, piensa qué es eso que quieres para ti, como decía Mariana, ¿quieres trabajar en una empresa? ¿Quieres trabajar por tu cuenta o no quieres trabajar? ¿Qué clase de trabajo te imaginas haciendo? Lo que estás haciendo actualmente, ¿te gusta? ¿Te visualizas haciendo lo mismo más años hacia el futuro? En la parte sentimental, ¿cómo te visualizas? ¿Con pareja, sin pareja, casada, con familia, soltera? O quizá estás con una pareja con la que te visualizas a futuro. Igualmente, en tu vida personal, ¿qué es eso que tú siempre has anhelado y que es algo que visualizabas para ti? Y para esto también me refiero a tu imagen personal, o sea, cómo tú te habías visualizado a ti misma en cómo verte, cómo sentirte, qué experiencias siempre habías buscado para ti, por ejemplo, vivir sola, vivir acompañada, con amigas, vivir en el extranjero, vivir en tu misma ciudad, en tu mismo país. Todo eso va delimitando qué es lo que sí querías para tu vida y a veces es más fácil preguntarnos qué es lo que no queremos. O sea, de todas estas opciones, ¿qué es lo que de plano dices? Aquí yo no me veo, yo aquí de plano estoy segura que esto no es lo que no quiero vivir. Y entonces es ir descartando en cada una de las áreas qué es lo que sí sabes que quieres y qué es lo que no sabes que quieres. Pero bueno, Fanny, hemos llegado al final de nuestro video. No sé si hay algo que quieras comentar antes de irnos. Sí, que a pesar de que si estás viviendo esta situación, es una situación llena de incertidumbre, es una situación en la que puedes estar rodeada de confusión, de una crisis y que obviamente es un sentimiento del que quieres salir inmediatamente. Ten paciencia contigo misma, es un sentimiento que todos nosotros vivimos en algún momento y lo más importante, que aprendas a tomarlo como una oportunidad para replantear tu vida, para darle una dirección a tu vida y para que puedas realmente elegir qué es lo que quieres hacer con tu vida y ser, o sea, que sea algo que disfrutes, que sea algo que te llene, que sea algo con lo que realmente puedas ser feliz. Claro, y a ver, algo que sí quiero mencionar es que
Cuando te encuentras en esta situación, tú te sientes aislado, sientes que eres la única persona en el mundo viviendo esto, sientes que nadie te entiende, no ves la luz al final del túnel, pero algo que sí les quiero decir es que seamos muy conscientes. Si estás viendo este video, por favor, busca ayuda. Si sientes que no tienes la ayuda, nos puedes mandar un mensaje a Fanny y a mí, al Instagram de Chicks and Chats. Nosotros tratamos de responder todos los mensajes que nos llegan porque sí entiendo que esta situación puede llevarte a situaciones autodestructivas. En mi caso me llevó a una depresión de la que gracias al cielo y a mí y a todo lo que tenía alrededor, yo pude salir de ahí, pero también puedo ver a otras personas y yéndose a caminos de los que de verdad su vida puede estar en riesgo. Así que por favor, tomemos esta situación con seriedad. Entendemos que no es fácil porque no lo es algo muy difícil, pero que de verdad les puedo asegurar, hay luz al final del camino. Tengan por hecho que esa vida que ustedes desearon, que se imaginan, que a lo mejor ni siquiera habían pensado son capaces de vivir, este es el momento para que empiecen a caminar hacia allá. Si están viviendo esta parte de sentirse perdidas, perdidos en su propia vida, este es el momento correcto para tomar las riendas de su vida y caminar hacia la dirección que ustedes siempre han querido, porque aquí no hay nadie que les va a decir que no pueden. Y el ejemplo está en nosotras dos, en muchas otras personas que se han vuelto exitosas porque ellos también lo vivieron. Ellos también vivieron ese momento de no saber qué hacer, de hacia dónde voy, de replantearse toda su vida y salieron muy bien. Los resultados de verdad se pueden ver que hay mucho éxito, mucha felicidad, mucha plenitud del otro lado del camino. Así que, por favor, si tú estás en una situación en la que te sientes aislada, aislado, sientes que no tienes nadie con quien hablar, por favor, acude a un psicólogo o mándanos un mensaje a nosotras. Con gusto vamos a contestar. Esto ha sido todo por este video, pero Fanny, mientras tanto, nos vemos a la próxima. Bye. Ay,